Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente Pero hay partido único, como en muchos no hay países. libertad, no hay libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista. Digo buenos días porque este es un programa que lo estamos haciendo en forma muy especial con un extraordinario invitado, un señor boliviano, un abogado, al cual John hará la correspondiente presentación. Vamos a conversar en esta mañana para transmitir este programa el próximo viernes y vamos a conversar sobre, evidentemente, el cambio político que ha tenido Bolivia. Le doy la más cordial bienvenida, señor Pedraza, y dejo a John en la presentación oficial. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado don Gustavo. Es un altísimo honor para la Fundación Voz Nacional, su presidente, don Osvaldo Rivera, y quien habla y quien participa de esta entrevista, poder recibirlo en nuestro programa en Chile. Don Gustavo Pedraza Mérida es un distinguido abogado de la República Boliviana, docente, actualmente empresario, dedicado a la agricultura y al campo. De eso vive, no vive de la política, pero ha tenido un rol muy significativo en la historia de su país. Ha sido ministro de Estado y ha sido 2 veces candidato a la vicepresidencia de la República. Es una palabra informada, es un reconocidísimo político, un dirigente histórico de Bolivia. Para nosotros, don Gustavo, es un altísimo honor. Nunca habíamos tenido un representante de ese país y la verdad es que resulta muy meritorio que usted sea el primero en inaugurar este ciclo de entrevistas de un país fronterizo a Chile, un país hermano como es Bolivia, con todas las vicisitudes históricas que hemos tenido, pero estamos contentos de que hoy día se vive un periodo muy, muy particular en la historia de Bolivia y justamente para eso le hemos invitado a esta entrevista. Por favor, querido Osvaldo. Gracias, John. Don Gustavo, la verdad es que Bolivia ha dado una señal muy significativa a América Latina. Bolivia ha participado activamente en los últimos años de un proceso que ha tenido consecuencias, a mi juicio, nefastas para América Latina. Esto organizado, orquestado, planificado a través del Foro de Sao Paulo, más tarde el Foro de Puebla. Y evidentemente que aquí Bolivia ha dado ya la primera gran señal de que el pueblo boliviano terminó por rechazar, sin duda alguna, todas estas concepciones
nuevas que van desordenando, desarticulando, deconstruyendo el concepto de nación, de Estado-nación. Yo creo que ese es un elemento muy relevante que me gustaría que usted, con su gran experiencia política, nos lo explicara para los chilenos que estamos también cruzando por un periodo político no menos complejo. Le dejo la palabra. Un gusto, realmente un gusto compartir reflexiones con ustedes, Osvaldo y John. Voy a transmitirles en las ideas que tengo qué es lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestro país y probablemente va a suceder. En los últimos 20 años gobernó un partido, el Movimiento al Socialismo, cuyo líder, muy representativo en América Latina y también en Europa, era Evo Morales. Digo era porque ese partido llegó a su final, como en términos formales al menos, se dividió en 4 fracciones. Una de ellas, la que dirigía Evo Morales, no participó en las elecciones y las otras participaron 2, ¿no? Una llevando el nombre de Movimiento al Socialismo y otra como Alianza Popular, es decir, con distintos nombres, ¿no? Estas fracciones no lograron prácticamente ni el 10% sumadas ambas. Bueno, creo que sí, un poquito más del 10% sumadas ambas. Cuando antes llegaban siempre a la mayoría absoluta, ¿no? El movimiento socialismo siempre tenía victorias electorales que sumaban arriba del 50%, 52, 55, 64. Entonces, después de 20 años, prácticamente ha llegado a su final, su ciclo se ha cerrado. Y en las elecciones del 17 de agosto pasado, ha tenido una victoria contundente la oposición democrática, que cultiva los valores de la libertad, del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos, que habían sido atropellados durante mucho tiempo por los anteriores gobiernos. El masismo, el movimiento socialismo, toma el poder el 2005, ¿no? Y a partir del 2007, 2006 empieza una especie de persecución, una especie de atropello que se va acentuando, ¿no? Logrando apresar a líderes políticos de oposición, perseguir a muchos opositores que están ahora exilados fuera del país. Entonces, la economía, los precios de los recursos naturales, particularmente del gas, le dieron cierta bonanza al periodo de Evo Morales, entre el 2005 y el 2016. Pero a partir de ahí, el precio del gas en volúmenes, en precios, disminuyen y los populismos no funcionan sin dinero. Entonces se gastaron las reservas internacionales que Bolivia tenía, que eran superiores a 15.000 millones de dólares. Se terminó el volumen de las reservas hace unos 3 años y vendieron los lingotes de oro, es decir, el respaldo que todo país tiene, ¿no? De sus reservas que es el oro. No sabemos qué tanto de oro hay, habían 42 toneladas, vendieron la mitad, ahora dicen que pusieron en garantía otro tanto, pero no hay información sobre ello. Es decir, se hicieron con la joya de la abuela y están raspando la olla. Entonces, a esa situación se suma en los combustibles. Bolivia nunca había afrontado una situación tan dramática. Para comprar gasolina tenemos que hacer a veces filas de un día, de 8 horas, de 10 horas. Y para comprar diésel, bueno, son 3 días, 4 días, porque el diésel básicamente es el combustible de la producción, de la agropecuaria, de la construcción, del transporte público. Y eso ha generado un malestar social que prácticamente es de alto nivel. La corrupción, el atropello, la manipulación de la justicia, los combustibles, los precios, la inflación está cerca del 30% a medio año, estaba a medio año. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esta situación sea fácil de resolver.
Estos factores contribuyeron para que el MAS prácticamente fuera casi borrado del mapa político formal, aunque en el campo de la política informal, digo informal porque Evo Morales promovía el voto nulo, indujo a un voto nulo cercano a 1 millón de electores, que no es despreciable, es una cantidad más o menos del 15%, ¿no? Lo que quiere decir que hay todavía un núcleo duro del movimiento socialismo que está latente y que no va a cejar hasta al menos desestabilizar al próximo gobierno. La situación de la economía es realmente dramática. La situación institucional, yo creo que tan mal o peor. No hay una sola institución pública en el país que funcione regularmente. Todas fueron tomadas por el partido. Ninguna de ellas fue de sus autoridades de cada institución, como la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público, todos fueron básicamente tomadas por el partido de gobierno. No se cumplieron los pasos para la selección y designación de sus autoridades. Entonces, la descomposición institucional, es decir, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la economía, e incluso, diríamos, la destrucción del sistema, de los ecosistemas, del medio ambiente, promovieron asentamientos en los bosques de vocación forestal, donde se generaron incendios, ¿no? Los incendios básicamente arrasaron el año pasado con más de 12 millones de hectáreas y contaminaron de humo las ciudades. Nuestra ciudad era casi una semana la ciudad más contaminada del mundo, no se podía respirar. Es decir, no hubo un campo donde se pueda inferir, concluir que el gobierno de Evo Morales, de su partido, de Luis Arce Catacora, le hayan dado bienestar a Bolivia. Si bien al principio hubo inclusión social, hubo inclusión política de líderes indígenas en distintos territorios de nuestro país, en la Cámara de Senadores, de Diputados, sin embargo eso fue apabullantemente, diríamos, deslucido, nublado por el pésimo desempeño en la gestión del poder. Se cierra el ciclo del movimiento socialismo, se cierra el ciclo de Evo Morales en el ejercicio de la política formal, porque es un ciudadano ahora con procesos penales, está parapetado en su territorio, en el Chapare, no obedece el mandato de la ley, la convocatoria a declarar, y se niega prácticamente a someterse a un juicio penal que hace ya más de un año está afrontando. Empieza un nuevo ciclo de transición, le diría yo, donde prácticamente el 19 de octubre se va a ir a la segunda vuelta. El 17 de agosto pasado, el que más votos logró fue Rodrigo Paz, un candidato joven, diríamos, el más joven de todos los que estaban como principales candidatos, ¿no? Él es senador actualmente por Comunidad Ciudadana y el partido del que yo fui candidato a la vicepresidencia, ¿no? Y logró 32%, ¿no? El segundo fue Tuto Quiroga, que logró 27%. Como no se logró el 51%, se va a ir a segunda vuelta el 19 de octubre. Estos dos candidatos van a ir a segunda vuelta y el 8 de noviembre va a ser la transición o la toma de mando. Le espera a quien sea elegido el 19 de octubre grandes tareas, grandes desafíos que sin duda alguna van a generar cambios, tensiones sociales que esperemos, no perdemos la esperanza, sean resueltos de la manera dialogada, democrática, consensuada, porque todos los bolivianos estamos al tanto, estamos conscientes de que para salir de esta situación hay que hacer sacrificios que progresivamente van a ser superados. John. Don Gustavo, muchísimas gracias por su excelente y generoso análisis que hace de la realidad de su país. Nosotros, los chilenos y los bolivianos, somos países hermanos, hemos tenido conflictos en nuestra historia, políticos, jurídicos también, relevantes. No tenemos relaciones diplomáticas actualmente. No sé si las relaciones consulares sean las más efectivas. Tenemos grandes problemas acá nosotros en el tema de la seguridad, don Gustavo.
quizás el elemento más significativo es la porosidad de las fronteras. Y uno de los grandes trastornos que tiene actualmente Chile es un dramático espectáculo que dan nuestras autoridades a propósito de la seguridad. Y eso se soluciona efectivamente en el tema de el refuerzo de las fronteras de países que somos limítrofes. Tenemos relaciones comerciales que evidentemente se podrían mejorar, pero el tema de la seguridad para nosotros va a ser fundamental. Es probable, don Gustavo, es probable que en Chile exista un gobierno de un signo distinto al actual, ¿ya? Y ustedes también van a tener un signo distinto políticamente hablando. Hay un candidato de derecha y otro de centro derecha, como usted bien lo señaló. Nosotros también vamos a enfrentar un periodo de esa envergadura. Usted, que es un político de trayectoria, ha ocupado cargos relevantes e importantes, conoce el funcionamiento de Bolivia. ¿Qué cree usted que debería hacer Bolivia y Chile, los futuros gobernantes de ambas naciones, para definitivamente, quizás hay conflictos que a lo mejor nunca se van a solucionar, pero partir, por ejemplo, por el tema del ordenamiento de la frontera, el ordenamiento económico, la vinculación efectiva de la información de los organismos de seguridad nuestros y los de ustedes? Mi experiencia, don Gustavo, yo tengo grandes amigos ahí en Bolivia. Mi experiencia académica ha sido extraordinaria. Es gente de un valor y de un afecto impresionante. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen más que las que nos desunen. Y creo que en este nuevo periodo, tanto para Chile como para Bolivia, el tema de las relaciones diplomáticas va a ser fundamental. El tema de la seguridad, el tema de la frontera y los temas comerciales. ¿Cómo visualiza usted el accionar del gobierno de Bolivia, el que salga, y su relación, o cómo se tendría que entender con los gobernantes de Chile, o cómo podríamos mejorar nuestras relaciones bilaterales, en este caso consulares por ahora, pero somos países que estamos y tenemos y compartimos una misma frontera? Don Gustavo. Don Gustavo, déjeme agregarle algo para no interrumpirlo más tarde. Claro. Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país, como lo explica John, es el tema de la seguridad. Pero si uno analiza, como lo conversaba yo anoche con John, las encuestas, las inquietudes que afectan a la gran masa del país, yo diría que es un tema que cruza todos los estratos de Arica a Magallanes, sin distingo. Distingos económicos, sociales, incluso políticos. No hay una radiografía de la gente que no exprese que su mayor inquietud es el tema fronterizo y el tema de la inmigración ilegal hacia nuestro país. Entonces ahí yo creo que hay una concepción en la mente que tiene ribetes no solo de carácter de seguridad, sino que si no se abordan, se van a generar otros conflictos asociados a eso. Bueno, efectivamente, desde nuestro país se ve también que la relación con Chile prácticamente se ha concentrado en el tema fronterizo y en el tema de la seguridad. De ahí deriva el contrabando, el crimen organizado, el robo de auto. Hay un investigador privado, creo que se ha hecho muy famoso acá en Bolivia, que viene y busca autos robados, los denuncia, salen videos en las redes sociales, entonces titulares de prensa. Sin duda, desde mi punto de vista, ese es el síntoma de una causa que es estructural. Y yo creo que no hay confianza, no se ha construido confianza entre los dos sistemas de seguridad estatal. Y la debilidad de las instituciones en Bolivia, particularmente de las responsables de resguardar las fronteras, es considerable, ¿no? Hablo de la policía, de la aduana, son instituciones que han sido politizadas y que han sido contaminadas por la corrupción. A ello hay que agregarle el problema estructural, ¿no? Hay dos temas centrales en nuestro país que se han acentuado en los últimos años. Uno es la influencia del narcotráfico
en la frontera con Brasil, en la frontera con Chile, con Paraguay. Las actividades de bandas de delincuentes, de narcotraficantes es intensa. El narcotráfico blanquea dinero con el contrabando de autos, con los autos robados, con todo tipo de actividades que están al margen de la ley. Ese es uno de los problemas estructurales. Y el otro es el desempleo. Sin ninguna duda, el desempleo gatilla decisiones de irse a otro país, de mucha gente, gente joven que está buscando oportunidades en Brasil, en Argentina y ahora en Chile, que se ha vuelto más amigable, digamos, para, entre comillas, para la búsqueda de ingresos. Hay mucha gente joven que se va a las cosechas. Yo escucho decir que allá se paga bien, que hay cosechas, unas temporadas, ahí vuelven, porque acá en Bolivia no hay empleo. Es decir, el desempleo es altísimo, la economía informal bordea el 85%, y así como ustedes son destinatarios de muchos bolivianos que van a buscarse oportunidades económicas, lo es también Argentina, lo es Brasil, lo era Europa en su tiempo, ¿no? Particularmente España, ahora es mucho más difícil, o Estados Unidos. Entonces, tenemos la esperanza de que el próximo gobierno va a empezar a gestionar la economía del país, van a haber creación de empleo, esos jóvenes que emigran por temporada a buscarse la vida a otro país como el de ustedes, yo creo que van a tener posibilidades de conseguir empleo y de poder radicar, quedarse acá en Bolivia. Me parece fundamental fortalecer las relaciones bilaterales, empezando por la seguridad que en este caso nos afecta a ambos países, ¿no? Mientras no se reforme, reestructure la policía boliviana en nuestro país, la aduana que controla las fronteras, va a ser muy difícil que se pueda regularizar una relación, que se pueda tomar control de las fronteras. Nosotros tenemos fronteras con 5 países, estamos en el centro y tenemos frontera con los países más grandes de América del Sur. Miren ustedes, ¿no? Brasil por un lado, Argentina al otro lado, Chile por el otro lado, Perú abajo y Paraguay. Y esa frontera son lugares remotos, o sea, no son pobladas. En gran parte, por ejemplo, con Brasil tenemos como 5.000 kilómetros de frontera. No me acuerdo los datos con Chile, pero igual son fronteras extensas y la capacidad logística para controlar, imagínense, la Policía Nacional no tiene capacidad logística para controlar el territorio internamente hablando. Imagínense ustedes controlar los miles y miles de kilómetros que hay a lo largo de nuestras fronteras con estos 5 países, entre ellos Chile, por supuesto. Entonces, la gran debilidad institucional, la gran carencia de recursos logísticos, el desempleo, el poder del narcotráfico, la influencia del contrabando, la economía informal que prácticamente ha contaminado toda la estructura económica de nuestro país, son sin duda las razones para que nos encontremos en una situación como la que estamos. Pero tenemos la esperanza de que quienes vayan a gobernar a partir de noviembre tomen en cuenta este tema para que podamos estar evaluando, haciendo balances distintos a partir de los próximos años. Como el panorama que usted describe, don Gustavo, no es distinto a lo que estamos viviendo aquí, yo quiero hacerle una última pregunta porque entiendo que el tiempo suyo es valioso y tiene que abandonar la entrevista dentro de unos minutos, pero déjeme indicar, usted tiene una concepción clara por lo que ha explicado políticamente. A mí me gustaría a lo mejor ahondar un poquito en ese punto, porque yo creo que toda esta destrucción del orden institucional de los países, el desconocimiento del Estado de Derecho y la sobreposición de ciertas nuevas concepciones obedecen netamente a un cuadro de carácter ideológico. Y yo tengo la impresión y casi la certeza
de que indudablemente toda esta crisis está cruzada por el tema ideológico y de ahí que las instituciones han dejado de funcionar, han sido permeadas por la corrupción, pero eso tiene una raíz ideológica. Sí, sí, coincidimos en ello, con sus matices, Osvaldo. Antes del masismo, las instituciones en Bolivia eran más sólidas, sí, eran de alguna manera mucho más independientes, pero siempre tuvieron, diríamos, la contaminación del control político de los partidos. El sistema judicial tenía cierta independencia, pero también tenía una influencia muy fuerte del sistema de partidos políticos. La aduana, en la Oficina de Impuestos Internos, lograron desarrollos importantes también, pero no logramos consolidar instituciones, no logramos constituir instituciones sólidas que hayan sido impermeables a los vaivenes políticos. Y eso, sin duda, hay que reconocerlo, en los últimos 20 años prácticamente se tocó fondo. Hay la concepción ideológica en el fondo. Recuerdo algunas palabras del ex vicepresidente García Linera, que prácticamente era el ideólogo de la forma de gobernar, cuando decía que no iban a resolver, no iban a designar autoridades como la ley mandaba, por ejemplo, un director nacional póngale, de yacimiento, ¿no? O de un contralor o un procurador. Él decía, si nosotros dejamos a que se resuelva esto por mérito, perdemos control político. A nosotros no nos interesan los méritos en el fondo, quería decir eso, nos interesa el control de las instituciones. Por eso todas las autoridades tienen carácter interino. Y la ley establece que los interinatos tienen que ser por 90 días y no por 20 años. Entonces, hay la concepción ahí del totalitarismo, de que el partido controle todo, para que no haya ninguna posibilidad de discrepancia o de resistencia a un supuesto cambio que ellos están promoviendo. Pero en realidad no era el cambio que estaban promoviendo, sino era básicamente el atornillarse en el poder con el control absoluto del Estado. Por eso el miedo, el terror, la persecución, la amenaza al presidio, no mataban, pero perseguían. No secuestraban a mucha gente, porque secuestraron al gobernador de Santa Cruz, pero sometían a presión psicológica con juicios inventados, con juicios penales falsos, y ya lo tenían al opositor controlado. Entonces, sin duda que la concepción ideológica estaba en la esencia de la forma de gobernar. Muchísimas gracias. John, para ir cerrando con nuestro invitado. Yo quisiera agradecerle a don Gustavo, y Bolivia amaneció con una buena noticia a don Gustavo, porque entiendo que un tribunal le concedió cambio de las medidas cautelares a la expresidenta Áñez y ha dispuesto su libertad. Le tocó gobernar aparentemente en una situación bien compleja. Yo solamente quisiera agradecer la gentileza de don Gustavo, esta oportunidad que nos ha brindado, ¿ya? Entiendo que tienen un desafío muy significativo y muy importante, y quizás el deseo, don Gustavo, es que personas como usted, con experiencia, con la sabiduría de los años, hagan el esfuerzo necesario políticamente para restablecer, por ejemplo, las relaciones diplomáticas plenas con Chile, llegado el momento. Hay un espacio, don Gustavo, que yo tengo gran esperanza, que es la vida universitaria en Bolivia. Mi experiencia con vuestras casas de estudio, y especialmente con los alumnos, es de una altísima calidad. Tienen mucha conciencia de lo que ellos son y los desafíos que tienen como país. Así que creo que ahí se guarda un poco la reserva de tiempos mejores para Bolivia. Muchísimas gracias por mi parte, don Gustavo. Le agradezco vuestra generosidad,
cuenta con 2 amigos aquí en Chile para lo que estime conveniente y le damos la más cordial felicitaciones desde ya por este proceso político, económico y social que se está generando en un país hermano. Muchas gracias a ustedes. De verdad, una honra compartir reflexiones con vecinos, ciudadanos del vecino país. Es nuestra esperanza de que en algún momento normalicemos las relaciones entre países como los nuestros para resolver los problemas que tenemos en ambos lados de la frontera. Yo creo que tenemos que empezar por la relación entre la gente, entre las entidades académicas, entre las instituciones sociales particulares, olvidándonos de los factores de poder que a veces son muy abstractos y en vez de unir separan. Yo creo que el destino que tenemos ambos países es finalmente cooperarnos, porque el objetivo final de la vida humana es convivir, lograr la felicidad plena, lograr el bienestar, y eso lo vamos a hacer mucho mejor normalizando nuestras relaciones y trabajando conjuntamente. Les mando un cordial saludo y un gran abrazo desde Santa Cruz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quedamos muy comprometidos con usted. Ha sido una explicación necesaria y muy valiosa para nosotros, que estamos también en un proceso en que yo espero que su experiencia ayude a nuestros conciudadanos a formarse con mayor claridad el juicio crítico necesario para tomar la mejor decisión en noviembre próximo. Muchísimas gracias, don Gustavo. Le deseo el mayor de los éxitos. Bueno, John, yo creo que ha sido una conversación de 30 minutos, pero como dicen en el campo, macollada, muy fuerte, muy clara, muy precisa, y la verdad de las cosas es que analizando lo que él acaba de exponer en estos micrófonos, en esta pantalla, no es muy distinto de lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que, como tú bien lo señalabas, es un aviso importante que la ciudadanía, el votante chileno, se entere efectivamente de lo que acontece. Crearon un mito entre un tema político y un malentendido indigenismo en Bolivia, un Estado plurinacional que ha fraccionado la sociedad completa. Mi experiencia en ese país, del punto de vista académico, las relaciones de amistad con los profesores, los decanos de las universidades, y cuando tú tienes la oportunidad de compartir con los alumnos, esa sociedad la terminaron fraccionando, como tú bien lo dices, por un tema ideológico. Y lo único que lograron es retrotraer la posibilidad de haber alcanzado algún grado de desarrollo a una verdadera crisis institucional, como lo expresó el ex ministro, el don Gustavo Pedraza, en que prácticamente las instituciones están secuestradas por un tema político e ideológico. Pero esa institucionalidad tiene una raíz común, que es esta izquierda totalitaria, marxista, socialista, que está presente en Bolivia y que destruyó todas las instituciones. Destruyó las instituciones, en la posibilidad de progresar, y en una especie de ficción internacional posesionó a una figura, a una careta, una maqueta, prácticamente un fraude del punto de vista electoral, a una figura que le ha provocado un retroceso de 20 años. Los últimos 20 años para Bolivia han sido una verdadera tragedia. Creo que es muy significativo que el votante chileno por fin aprenda, o por lo menos olfatee, el error que han cometido los vecinos. Ya lo vivimos, ¿no es cierto?, nuestra experiencia con lo que pasó en el Perú, ya vimos lo que aconteció en Argentina. Mira el testimonio de quién lo dice y quién lo sostiene. Un docente reconocido, un ex ministro de Estado, un político que ha sido 2 veces candidato a la vicepresidencia de la República y que sea capaz de reconocer el drama institucional y estructural que Bolivia tiene. Pero ahí hay una cosa, perdona que te interrumpa, John, pero hay una cosa que no podemos dejar pasar en esta valiosa conversación. Él nombró un personaje dentro del
dentro del concepto ideológico que le dio cauce a esta destrucción de Bolivia. Pero yo le quiero recordar a nuestros auditores algo que es tremendamente relevante de insistir en él. El señor Pedraza ha dicho que el ideólogo de esta destrucción de Bolivia, en la cual el mérito, las condiciones académicas, el valor del conocimiento no tenía importancia, sino que lo que tenía importancia era el control del poder por el poder del partido gobernante, es el señor Linera, ¿ya? García Linera. García Linera. Pues yo le quiero recordar a nuestros auditores que García Linera fue, además del destructor de Bolivia, el inspirador del primer proceso constitucional que este gobierno, con la bendición del gobierno anterior, llevaron a la práctica para reformar nuestro sistema institucional completo. Lo que se votó en esa oportunidad hace ya casi 5 años, que llamamos el mamarracho, fue una concepción ideológica basada fundamentalmente en los planteamientos de García Linera, el ideólogo de todas estas concepciones pluri que se han expandido por América Latina. Por eso que es muy importante lo que dijo Gustavo Pedraza, que el responsable ideológico del desastre de Bolivia es García Linera, el ideólogo, el mismo que influyó a los políticos chilenos, tanto de la izquierda dura, Partido Comunista, Frente Amplio, como a esa derecha cobarde que asumió una posición en el segundo proceso constitucional con las mismas características de lo que tenía el primero. Así que creo que a confesión de parte, relevo de prueba, está clarito la mano de cómo se manejó este proceso en Chile. Yo lo que echo de menos, como dice nuestro pueblo más sencillo, echo de menos que los candidatos presidenciales, desconozco si están en los programas, pero echo en falta la capacidad que tienen los candidatos presidenciales, todos, de abordar los temas fronterizos complejos que Chile tiene. Entiendo que algunos candidatos se pasean por la frontera con medidas de seguridad para poder frenar esta verdadera invasión que se produce en nuestro territorio, reconocido por nuestro amigo de Bolivia, que mira la permeabilidad, mira la fragilidad que tienen. O sea, se le infiltra gente del Paraguay, de Brasil, de Perú, de Argentina, y todo eso termina permeando nuestra región, nuestro país y nuestro territorio. Es de una peligrosidad, yo creo que inaudita. Pero él apuntó una cosa a propósito de la pregunta que le señalamos. Las relaciones diplomáticas aquí tienen que ejercerse lo más pronto posible. Creo que es un buen desafío. A lo mejor no vamos a lograr subsanar algunos conflictos que tenemos históricos, pero sí hay que tomar decisiones clave. Yo creo que un ámbito de cooperación, querido Osvaldo, es que el gobierno de Bolivia, de un signo distinto al que está hoy día, y que esperemos que se instale a fin de año. En Chile también un gobierno de señales distintas. Esta cooperación nuestra tiene que haber una especie como de comunidad de colaboración entre las policías, de verdad. O sea, si son frágiles ellos en su estructura aduanera, nosotros perfectamente podríamos colaborar en subsidiar en parte esa debilidad que tienen. ¿A cambio de qué? A cambio de que Bolivia ocupa todos nuestros puertos. Eso también es muy relevante. La salida comercial de Bolivia la hacen a través de nuestros puertos. Pero lo que yo echo de menos en este tema tan complejo con un país fronterizo, al que estamos destinados a convivir in eternum, hasta que este tema se termine en el mundo. Las fronteras no van a cambiar. Y yo echo de menos que la autoridad política, supuestamente del mismo signo, el actual gobierno de Chile, sintoniza
con el gobierno actual de Bolivia ideológicamente hablando, pero aún así no han sido capaces de resolver este problema. Y eso es Bueno, un porque tema... lo cruza el tema ideológico, pues, John. Si ese es el punto. Tienen un tipo de gobierno común, pensamiento común, pero en ellos prima el concepto ideológico. El tema de la inmigración ilegal en Chile ha sido fomentado por la izquierda sin ninguna duda. En el gobierno comienza esta especie de invasión en el gobierno de la señora Bachelet, ¿ya? Y la señora Bachelet era una ferviente partidaria del Foro de Sao Paulo, del cual formaba parte Evo Morales. De tal manera de que esta historia, vuelvo a insistir yo, más allá de la gravedad del problema, tiene una raíz 100% ideológica. Ahora, en este aspecto, yo te quiero hacer un alcance, John, en este tema. Tú lo mencionaste. Los candidatos a la presidencia de la República. Hasta donde yo he leído y hasta donde yo he visto, tú tienes razón cuando planteas que hay algunos candidatos que están preocupados naturalmente de esta situación que golpea fuertemente las conciencias de todos los chilenos, que es el tema de la seguridad, de la tranquilidad, el vivir en paz. Y hay distintas propuestas relacionadas con estos temas. Pero en la propuesta del Partido Comunista no hay ni una sola línea referida al tema internacional. Ni una sola línea. O sea, es algo que hay que tomar en consideración. El resto de los países, del resto de los planteamientos políticos, de los distintos signos que están compitiendo, hay criterios de acercamiento, de implementación de nuevos elementos para el intercambio comercial, los nuevos tratos en las relaciones de los tratados internacionales, etc. Hay una visión. No digo que sea la correcta, pero hay una visión. En cambio, en el planteamiento del Partido Comunista, en el programa del Partido Comunista, que es un segundo engaño, la gente votó por la Jara por una propuesta que hizo para la primaria que ellos tuvieron, que era una carta de presentación con una serie de planteamientos cuestionables todos, naturalmente, pero había un cuestionamiento, ahora hay otro, y niegan todo lo anterior. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la cara verdadera? ¿Cuál es la máscara que se pusieron? Todos la sabemos cuál es. Pero en el concepto real, en el concepto práctico, el Partido Comunista y su candidata, la señora Jara, no tienen una sola línea en el proyecto que han presentado relacionado al mundo internacional. Esto es tan complejo lo que nos acontece con Bolivia, que yo creo, sin pecar de falsa modestia ni soberbia, este debe ser el único programa, con todas nuestras limitaciones, que aborda un tema de esta envergadura internacional con quien ha sido una autoridad política en un gobierno. De repente traen algunos analistas que son muy interesantes para el cotejo electoral, pero alguien que ha ejercido el poder de verdad, que ha estado en el poder, ejerciendo las facultades del poder, que esté presente en un programa para Chile, para los chilenos, abordando estos temas. Yo no sé si existe otro programa a nivel nacional que traiga un invitado y que plantee estos temas de fondo. Lo que no alcanzamos a abordar con don Gustavo, pero yo lo quiero poner aquí en la mesa de discusión, es que durante el gobierno socialista, marxista, imperante, totalitario en Bolivia, en que se destruyeron todas las instituciones, generaron un acuerdo de alianza estratégico-militar con Irán. Así es. Irán debe ser de los países en el mundo más complejos de abordar, porque tiene como fuente operativo el terrorismo yihadista, que hace estragos en el mundo y tiene alianzas estratégicas con otros países también de la región. Yo no sé si los chilenos se percatan de que un país fronterizo con el cual no tenemos ninguna relación diplomática
ni hay gestión de control de las fronteras, tiene una alianza estratégica militar con Irán. Irán y su largo brazo armado terrorista presente en el mundo. Y con un sistema político, y con un sistema político muy distinto, John, porque una cosa es un sistema totalitario, ambos totalitario sin duda, pero uno totalitario desde el punto de vista del ateísmo y el otro totalitario desde el punto de vista es una teocracia, es un tema relacionado con la religión puesta en el poder. Claro, pero además hay otro elemento. La fragilidad del Estado chileno, que no cuenta con un organismo de inteligencia ni de contrainteligencia. ¿Existe en Chile, alguien está analizando, mirando, observando, tomando nota de que un país fronterizo con el que no tenemos relaciones diplomáticas, ni siquiera tenemos el control de las fronteras, la peligrosidad que tiene una alianza estratégico-militar con Irán? ¿Hay algún organismo de inteligencia policial, inteligencia militar o inteligencia del Estado que esté dando señales? ¿Habrán terroristas, habrá terrorismo yihadista en Chile? ¿Habrá financiamiento de esos espacios horrorosos del poder terrorista que ya están presentes en el territorio nacional? ¿La autoridad política, policial, militar se hace estas preguntas? ¿O nos va a pasar como el sujeto, el famoso sicario, famoso, de origen venezolano, que cruzó la frontera mostrando su identificación falsa a un funcionario del Ejército de Chile? A ese nivel de fragilidad estamos. Yo no sé cómo las personas, los ciudadanos, o son muy inocentes, o no tienen conciencia de lo que está pasando. Viven en una esfera de inocencia absurda. Todo esto, por supuesto, manipulado en estricto rigor por el silencio cómplice que hacen los medios de comunicación, que son los grandes responsables de que estos temas no se abordan, no se comentan, no se tratan, ni se analizan con la ciudadanía. Hoy día perfectamente, por este diagnóstico que nos dio, la certeza real de un ciudadano, un abogado, un docente, una ex autoridad política de Bolivia, no tienen ningún tipo de control ellos con sus países fronterizos, porque no tienen estructura ni policía fronteriza. Todo eso está ingresando a Chile. ¿Estará ingresando por casualidad? ¿Estarán buscando solo oportunidades laborales? ¿No estarán preparando algo desde ya? ¿No será que ese famoso estallido delictual que se produjo en el 2019, gran parte de esos ingresaron por la frontera que hoy día Chile no tiene control? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿existe realmente oposición en Chile? ¿Hay diputados que tengan un mínimo de capacidad crítica para abordar estos temas? ¿Tenemos senadores? ¿Qué dicen nuestras policías? ¿Qué dicen nuestras Fuerzas Armadas? ¿Para qué están nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué tenemos los ciudadanos que seguir subsidiando y pagando con nuestros impuestos un sistema que es una especie de caricatura, una maqueta que en la práctica no funciona? Realmente es una vergüenza. Funcionarios públicos que han consagrado supuestamente su vida y su servicio en pos de la seguridad de la nación, como la que tenemos en Chile, no cumplen con ninguna garantía de nada. Esto no es por falta de capacidad técnica, porque yo estoy seguro que cuando las policías se empeñan, a las 24 horas recuperan, por ejemplo, el vehículo robado a un fiscal regional de la región metropolitana. Pero se infiltran, se filtran, se nos introducen miles y miles y miles por las fronteras y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no existe voluntad política. Entonces, a ejemplo y reglón seguido de lo que yo acabo de sostener, creo que pasadas las elecciones en Bolivia, con un cambio de gobierno en ese país y también en el nuestro, ya está bueno que las autoridades políticas nuestras nombren en estos cargos a personas que conozcan de los temas. No puede ser que un señor que se dedica al derecho administrativo se hace cargo del Ministerio de Seguridad. ¿Qué formación tiene? ¿Qué especialidad tiene? ¿Qué conocimiento tiene? Ninguno. Solo el que le da el devenir de la información diaria que le aportan las policías. No puede ser que en Chile nadie se rebele frente a esto.
Nadie escapa frente a la posibilidad de que hoy día todos estamos a merced de los secuestros, de los atentados terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, creo, querido Osvaldo, que hoy día hemos dado un paso muy importante y muy significativo. Yo guardo una secreta esperanza por mi conocimiento de ese país a nivel de algunas universidades, que hay una élite intelectual de gente muy valiosa, muy relevante, que se estaría haciendo cargo de este periodo de transición para poder sacar a Bolivia de esta profunda noche oscura en que el socialismo totalitario le destruyó la vida entera. Es más, yo tengo conocimiento de que durante un periodo y actualmente hay muchas personas que no tienen qué comer porque no tienen cómo abastecerse de ciertos elementos básicos para vivir. Y muchos de ellos se alimentan, desgraciadamente y con dolor, desde los basureros o los restos que van quedando en ciertos lugares. Esa es la tragedia de nuestros pueblos. No son capaces de reaccionar. Ahora, como Bolivia tocó fondo, está dando una señal distinta. ¿Qué le pasará a los chilenos? ¿Tendremos que tocar fondo también? ¿Nos tendrán que pasar más desgracia? ¿No será tiempo que realmente la gente opte por aquellos que pongan los temas en la mesa, los que realmente le importan a la ciudadanía? Y lo segundo, y con esto termino mi intervención, realmente nuestra clase política en conjunto es vergonzosa, ignorante y patética, porque no tiene ni idea de lo que realmente acontece en nuestras fronteras y cómo se están infiltrando agentes terroristas, tráfico de personas, secuestros, lavado de activos, etcétera, etcétera, sin que nadie los detenga. Yo creo que el ejemplo de Bolivia es el ejemplo que tienen que seguir también nosotros aquí en Chile. Hay que parar esto a tiempo para que no tengamos que llorar, como decía don Gustavo, sobre una tragedia en que se debilitaron todas las instituciones. Bueno, pero ahí hay un tema, John, que tú lo abordas, que es la calidad de la gestión política chilena. Y cuando hablo de la calidad de la gestión política me refiero a la estructura de cada uno de los partidos políticos que conforman el panorama. Creo que ninguno de ellos tiene conciencia de cosas que son básicas para poder participar de la acción presente y futura de una nación, que es el concepto de la democracia. La han vulnerado, la han violado, hasta decir basta. Hay que chequear para tener un panorama de cómo se han repartido los distritos entre los distintos partidos políticos, los cruza a todos sin ninguna distinción. Aquí da lo mismo. Es como una cosa similar a la que contaba Gustavo en este programa. O sea, la meritocracia no tiene ningún valor. O sea, aquí el amiguismo, el parentelismo y todos fueron ocupando las posibilidades para competir en una elección parlamentaria. Pero la verdad es que en este plano yo lo quiero ejemplificar para ver la calidad de la política, la forma en la cual funcionan los criterios políticos, con un ejemplo de una noticia de ayer. Todo indica que, de acuerdo a los muestreos que se hacen por distintas instancias, el signo del gobierno va a ser distinto el próximo noviembre, del gobierno que viene. Todo indica que el mejor aspectado para ganar esa elección es José Antonio Kast. Pues bien, se le pregunta al presidente de Renovación Nacional, al senador Galilea, si esa posibilidad se concretara en los términos que lo plantean las encuestas y la opinión pública en general, ¿cuál sería la posición que asumiría Chile Vamos en un eventual gobierno de Kast? ¿Prestaría colaboración con sus equipos técnicos, que aparentemente tendría? Y la respuesta de él
No, que se lo pida Kaiser. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué está hablando el señor Galilea? ¿Qué es lo que está tratando de explicar el señor Galilea con ese desparpajo? ¿Él no tiene conciencia de lo que es la nación? ¿Él no tiene conciencia de lo que es el respeto del pueblo? ¿Él no tiene conciencia de decir, a ver, no ganamos nosotros, pero como no ganamos nosotros, nos vamos para la casa y nos llevamos todo y que se joda el gobierno que sale, siendo de signos medianamente parecidos? Entonces yo sinceramente, yo no creo que sea un problema ya solo ideológico, es un tema de capacidad mental. Aquí la locura está reinando. Entonces te digo, yo me quedé, nunca he tenido mucha simpatía por este senador, pero la verdad es que yo me quedé boquiabierto cuando escuché un razonamiento, no sé si se le puede llamar a esto razonamiento, una expresión de esa naturaleza. Lo que refleja lo que tú estás diciendo, o sea, no hay voluntad política para ir a los problemas de fondo. Aquí importa el poder por el poder. Y eso es lo que creo que la ciudadanía tiene que tener claro y apuntar hacia quienes dan las mayores certezas de que esto de una u otra manera se puede arreglar. Comparto contigo tu apreciación, querido Osvaldo. Creo que ha sido un programa magnífico, como siempre. Hemos tenido un gran invitado. Es la posibilidad que nos brinda esta tecnología y las buenas relaciones humanas de tener también el aporte y alguien que cuente la realidad de su país. Yo creo que todo lo que señaló don Gustavo, que revela la tragedia que vive institucionalmente Bolivia, no debe ser fácil para un ciudadano boliviano reconocer y enfrentar el dolor que significa saber las vulnerabilidades que tienen como sociedad. Pero apunta, como tú bien lo planteabas, a un tema ideológico. Existe acá un sistema, una doctrina, que no solamente destruye las instituciones, destruye los países, las naciones y destruye la persona humana. Exactamente. Porque hoy día la situación vulnerable, como bien lo planteaba nuestro invitado, ¿cuánta gente está saliendo de Bolivia a buscar oportunidades para poder sustentarse, para poder vivir? Y están sentados en una plataforma, quizás la más importante en el planeta de litio. Están sentados en el oro del siglo, o sea, es un país multimillonario en riquezas. Quizás tiene la reserva de litio más importante del planeta y están sumidos en la miseria y en el caos, porque el tema ideológico termina arruinando, esta ideología arruina a la persona, su naturaleza y su desarrollo en sociedad. Bueno, el ejemplo de Bolivia se repite en Venezuela, exactamente igual. Apuntó don Gustavo a un concepto que no lo había escuchado en ningún político, ¿no? El concepto de la felicidad. Efectivamente, o sea, la sociedad tiene que aspirar a eso, a la felicidad, al desarrollo pleno. Y estos famosos conceptos plurinacionales, todas estas instituciones pluri, lo único que lograron es fraccionar la sociedad en su conjunto, para que nadie se entendiera. Ese mismo proceso, como tú bien lo recordabas. Aquí en Chile habían propuestas de no sé cuántos sistemas de justicia, unos para los que son chilenos, entre comillas, otros para los indígenas, tribunales especiales, la derrota, ¿no es cierto?, política, institucional del Senado, eliminar el Senado de la República, eliminar el Banco Central. Tenemos una señora, supuestamente de origen indígena, que ahora va de candidata a senadora en la Araucanía, pero ella estaba por eliminar el Senado y ahora va justamente a querer ser senadora. Bueno, y el que era vicepresidente de ese mamarracho, claro, va candidato a senador por Valparaíso. Ahora, la falta de consistencia, de respeto a la voluntad soberana, es porque efectivamente, desgraciadamente, Chile está viviendo una especie de error.
El error es falta de certeza y de verdad. Como la gente no conoce la verdad, no conoce su propia verdad, ni conoce la verdad del resto, vive sometido en un error. Este sistema de gobierno actualmente que nos rige en Chile es un error producto de la violencia. Ese es el gran error. Cuando se cotejen los datos y pase el tiempo, la gente se va a poder percatar de todo lo que hemos perdido como sociedad. Estamos en un país empobrecido, con un déficit fiscal, con una deuda importante. Chile va en caída libre. La falta de oportunidades laborales, la cesantía, que afecta mayoritariamente a las mujeres, en la crisis hospitalaria, la crisis de los colegios. O sea, Chile está viviendo en un momento muy crítico y yo no noto esta reacción por parte de la clase política, salvo algunas honrosas excepciones, como que no reaccionan, no miran el concepto. O es realmente la gente muy absurda y ciega, o tiene una naturaleza de maldad intrínseca que efectivamente lo que busca es destruir el concepto de la nación. Yo siempre he creído, pero no tengo la certeza, de que hay gente que llega a los cargos de poder para vengarse de Chile. No aman a Chile. Están ahí sentados en esos espacios para vengarse de la nación. Es como si el país le hubiera quitado algo, como si le hubiera quitado espacios de felicidad o de desarrollo. Llegan a estos espacios para vengarse y usan... Pero un amigo común nuestro, y yo comparto ese juicio, Chile, con una gran cantidad de chilenos, creo que los que están apoyando a la Jara, tienen una estructura mental organizada desde un concepto que es terrorífico, el resentimiento. Y por esa concepción tan arraigada en esta gente, se explica lo que tú estás sosteniendo. Eso de destruir el país, destruir las oportunidades de otro, negar la posibilidad de desarrollo, negar la posibilidad de la búsqueda del bien, de la belleza, de la verdad. Eso forma parte de una mentalidad dañada por el resentimiento. ¿Y quiénes han sido los articuladores del resentimiento? Hay que decirlo con todas sus letras. La izquierda. La izquierda se ha nutrido del odio de clases. Y eso es resentimiento. Yo le agregaría también a ese elemento quizás los factores más dañinos de la sociedad chilena son, entre comillas, los medios de comunicación. Bueno. O sea, la farándula que alimenta con basura todas las mañanas los hogares chilenos a la dueña de casa, es de una maldad infinita, porque lo que hizo es vaciar la capacidad de razón, el discernimiento de la población. Por eso funcionan como una secta. Pase lo que pase, no bajan del 30% de aprobación. Es una locura. Realmente es una cosa impresentable. Después, lo que le pasó también a Bolivia, el secuestro institucional. Aquí, por ejemplo, denunciábamos en un programa pasado la alta dirección pública, que ahora está secuestrada por el Partido Comunista. Son ellos los que seleccionan a las personas para los cargos más relevantes o significativos. Y nadie reacciona, porque como no hay parlamentarios de oposición, no hay diputados, no hay senadores, no fiscalizan. Existe una sola fiscalizadora en Chile, doña Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. ¿Qué hicieron los contralores antes? No sé. Se dedicaban a pasear, a viajar, a mandar unas canciones al Festival de Viña, porque se creían poetas, porque había artistas también, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento decayó la sociedad chilena política en su conjunto? Hemos tenido, por ejemplo, los ex convencionales, la señora esta que aparecía como la tía Pikachu, va de candidata al Parlamento. Sí, pues. Yo digo, es como bien, no sé si es como poca capacidad crítica para discernir si uno tiene o no tiene capacidad. Definitivamente es reírse de la voluntad popular.
es reírse, ¿ya? Es una desvergüenza que no tiene parangón de ninguna naturaleza, porque si ha habido un parlamento despreciable ha sido este. Si uno mira el listado de candidatos que aspiran a esto para un nuevo periodo, es peor. Entonces uno dice, bueno, de todo ese barullo de gente que hay incorporada a la lista, yo espero que la gente tenga la capacidad suficiente para elegir dentro de ellos a los que tienen al menos una formación intelectual, una formación política, una concepción ideológica decente, que sean capaces de poder indicarle a la gente que el parámetro de donde parten para ejercer una función de esa naturaleza es por el respeto al valor de la persona. Pero cuando no existe eso, se dan las Pikachu y se dan las Loncón y se dan los Baza y se dan todo eso. Hay otro elemento, Osvaldo, que por lo menos a los que tenemos ciertas convicciones de fe nos complican también. Yo noto que la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, a la cual yo adhiero y respeto y la siento propia, duele, porque no veo que la estructura jerárquica de la Iglesia, me refiero a los obispos, estén realmente iluminando la conciencia del votante católico. Es impresionante cómo una especie como de anestesia pseudo religiosa no permite que el católico tenga la capacidad para tomar ciertas decisiones. Yo sostengo, y creo firmemente en eso, que un católico no podría votar por un candidato a la presidencia de la República, al Senado o a diputado, que atente contra la doctrina a la cual uno se ha comprometido o cree. Sería una especie de inconsistencia. O sea, nadie podría elegir una señora que trabaje en tu casa o contratas a una persona para que colabore en tu casa sabiendo que te va a quemar la casa. Es demencial. O sabiendo que te va a robar. Y sin embargo, a los católicos, la autoridad eclesiástica no nos dice ni nos ilumina cuáles son los criterios que una persona que cree en Dios, que cree en el hombre, que cree en la familia, que cree en la dignidad de la naturaleza humana y su trascendencia, te llaman a votar en conciencia. Pero la votación en conciencia, si no está formada la conciencia, se puede borrar en conciencia, matar en conciencia, eliminar en conciencia. La conciencia tiene que ser permanentemente formada. De eso se trata el camino de la fe. Yo echo de menos, de verdad, que la Conferencia Episcopal de Chile, los obispos, efectivamente hagan un llamado a la población a plantearse frente a un tema. Ya la doctrina de la Iglesia ha señalado cuáles son aquellas posturas ideológicas que atentan esencialmente contra la naturaleza humana y las ha declarado intrínsecamente perversas porque no creen que la persona humana tiene un carácter individual de naturaleza racional, sino que es una especie de complemento colectivo que está al servicio de un sistema político o del Estado y no al revés. Pero para que eso se entienda, John, para que eso se entienda con más precisión, lo que tú acabas de señalar puede ser mañana, por este relativismo que existe, objetado y decir, mira, eso que tú acabas de plantear, John, se dijo hace 50, 60 o 70 años, ¿no? Se acaba de decir por el actual Papa. De tal manera te digo que dentro del concepto de lo que es malo para la naturaleza humana, el Papa actual se ha manifestado claramente contrario a todo tipo de doctrinas que atenten contra la naturaleza del hombre. ¿Y cuáles son esas doctrinas que atentan contra la naturaleza del hombre que están vigentes hoy día, funcionando, sobre todo en este país? El marxismo. Entonces, por eso no es extrañar que la jerarquía eclesiástica chilena, que desde hace mucho rato viene con la brújula perdida, esté en esta posición.
no nos olvidemos, John, con todo el respeto que me merece la institución de la Iglesia, que aquí la propia Iglesia comenzó a perseguir a quienes denunciaban dentro del propio seno de la Iglesia la teología de la liberación. Entonces, tenemos un tema que no es menor. No se terminan estas cosas de un día para otro porque cambió el Papa, porque hay una nueva encíclica. No. Hay un proceso, como en todas las instituciones, de permeabilidad. Y no creo que la Iglesia Católica haya estado exenta de eso. Siguiendo con esa misma línea de argumentación, yo noto que la ciudadanía está como una especie sufre una especie de trance, ¿no? Como que no hace la lectura correcta, o sea, como que no hace el discernimiento. Y es que, por ejemplo, los partidos políticos que están definidos en la ley y que son financiados por todos los ciudadanos, por todos nosotros, por nuestros impuestos, tienen una función de educación pública cívica, pero no hacen nada de eso. Solo se dedican a fraccionar la sociedad. ¿Cómo es posible que estemos pagando con nuestros impuestos, con nuestros propios recursos económicos, para seguir fraccionando la sociedad? Si es una locura, es demencial. Pero ese es un error. Eso es un error confundido con una especie de verdad. Porque nadie quiere decir la verdad. Porque decir la verdad o sostener la verdad pagas altísimos costos. Por ejemplo, la ignorancia que tienen los personajes que se presentan a cargos de relevancia popular, que efectivamente no tienen ningún apego al concepto de nación, no saben de dónde vienen, no saben dónde están, lo que sí saben es que quieren ganar mucho dinero a costa de las dietas parlamentarias y vivir cómodamente, sacrificando, por supuesto, el concepto de democracia real que significa la participación ciudadana. Yo no logro entender estos conceptos que hoy día acontecen en Chile. De verdad que es un país raro para mí. Yo conocí un país distinto, pero esto se desnaturalizó. Aquí hay candidatos presidenciales en estos momentos que se presentan sabiendo que no van a ganar, sabiendo que no van a ganar una elección, pero sin embargo, como les pagan una cantidad de dinero por el voto obtenido, es su sueldo durante 4 años, mientras dura el próximo periodo electoral. Hay uno que va por 5ª vez. Y el sistema se lo permite, porque juntó las firmas y va y se presenta, va a estar en la papeleta y va a obtener dinero nuestro, del erario nacional. Le vamos a pagar nuevamente la cómoda posibilidad de que durante 4 años viva tranquilamente a merced del engaño. Y hay gente que está dispuesta a aceptar eso. Yo creo que eso es un vicio, eso es una violación del sistema democrático, es un abuso, eso no es democracia, eso es una tiranía de la ignorancia. Eso es lo que ocurre. Pero desgraciadamente nadie dice ni sostiene nada. El secuestro que tienen las casas de estudio y las universidades, eso ya es para un capítulo aparte. Entonces, siguiendo un poquito la línea de nuestro programa, que ha sido muy entretenido el día de hoy, realmente la experiencia trágica de Bolivia les tiene que llamar la atención a nosotros los chilenos. Y esto no es Europa del Este, no es Asia, no es un país limítrofe con China, esto no es Rusia, están en las fronteras. Ese país se desintegró, ese país armó una alianza estratégica con Irán para la posible producción de bombas atómicas, porque el uranio y esos productos están en Bolivia. Mira el peligro que eso conlleva, y nadie se pronuncia por esto. Yo de verdad que encuentro que se ennegreció la posibilidad racional de una importante mayoría de los chilenos. La esperanza que tengo es que a pesar de toda la mafia política que reina en Chile, los mismos procesos que nosotros rechazamos contundentemente, hoy día la gente salga a votar por un candidato razonable y que entienda la razón. Y lo otro que me preocupa mucho más todavía, el poco apego, querido Osvaldo, a Chile. Es impresionante. Los candidatos presidenciales, los nuestros, todos, parten como si hubieran nacido ayer, no hacen ningún esfuerzo
por un contenido histórico, no recomponen la unidad de la nación, no hablan de los grandes héroes de nuestros procesos políticos, del desarrollo que Chile ha tenido, no hacen ni siquiera alusión a una poetisa o a un poeta, a un cantante, a un jefe de Estado, nada. Es como si hubieran nacido ellos. No se recuerdan a Manuel Montt, no se recuerdan a Errázuriz, no hablan de Portales, no hablan de O'Higgins, no hablan de Prat, no hablan de nada. Ellos y su verborrea barata e ignorante, pensando que en ello está constituida la nación. Es dramático aquello. Y lo otro son las rabietas de los candidatos presidenciales, que porque algún militante no comparte una idea, simplemente los decapita, ¿no es cierto?, públicamente. Eso no puede ser. Eso realmente es atentar contra el sistema democrático, la posibilidad, la gente puede disentir dentro de un proyecto común. Tampoco han entendido eso los que militan en los partidos políticos. Armaron unas verdaderas guerras tribales por unos cargos pero picantes de representación que no les importan a nadie y que no tienen ninguna envergadura en la toma de decisiones y se sacan los ojos por un cargo de baja monta simplemente solo por figurar. Realmente es triste el espectáculo. Y todo ese espectáculo lo tenemos que financiar, querido Osvaldo, con nuestros impuestos. Pero eso que tú dices cruza, ese espectáculo que estamos viviendo está cruzando todo el ambiente político. No se salva ni uno. Crisis en el Partido Comunista, que tiene una lógica absolutamente vertical, pero hay crisis. Crisis en Chile Vamos. Ahí contrataron un interventor. El interventor, para arreglar el entuerto que tienen, bueno, no declaró lo que tú estás diciendo. Hay que enterrar la historia para salir adelante. Entonces uno dice, a ver, esto es locura colectiva en el ambiente político. Yo tengo la esperanza, John, ya se nos ha pasado el tiempo, tengo la esperanza que la gente se forme un juicio, razone, proyecte la imagen. Creo que hoy día con lo que hemos contribuido es traerle al tiempo presente algo que no estaba en la lógica del pensamiento, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Bolivia, y yo creo que ese ejemplo debe servir para que la gente medite, analice, vea, compare. Las redes sociales informan a cada rato, digamos, de las relaciones que está teniendo Estados Unidos con estos países que tienen el signo del Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, y también no lo están pasando nada de bien esos regímenes, porque hay una presión importante para que esto se acabe. Pero la mejor expresión para que esto se acabe no solo es el apoyo internacional, sino que es la voluntad de los pueblos. Y ejemplo lo ha dado con abrumadora claridad Bolivia. Ese debería ser un elemento para que razonen y tengan conciencia. Razonen porque destruyó el propio pueblo un sistema que durante 20 años le conculcó su dignidad. El mismo sistema que se quiso imponer en Chile con el mismo ideólogo que destruyó Bolivia. Yo les quiero agradecer a John la posibilidad que nos dio de conversar con este distinguido político y académico boliviano y traerles a ustedes un mensaje de que tenemos esperanza. Los pueblos libres que sienten el valor de la libertad están despertando. Y yo espero que el despertar de Chile sea tremendamente relevante. John, despídete y nos vamos. Muchísimas gracias y que viva por siempre nuestro querido Chile. Así es, muchísimas gracias y nos vemos pronto en un nuevo programa.
Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente pero hay partido único. Como en muchos no hay países. No hay libertad, por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista.